Kadia bole amito dama. Kadia bole amito dama. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes aquí en el Seva Ashram de Tikul, Yucatán. Y muy buenos días tengan todos ustedes, nuestras hermanas, nuestros hermanos espirituales y sus familias que siguen esta transmisión de la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita. Hoy es día sábado 10 de diciembre y estamos celebrando el glorioso día del advenimiento de su divina gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj. Decimos muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, según sea adecuado. Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Stam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitam Cha. También tienen que ponerlo bien con las patitas ahí en las letras. Muy bien. Nuestro maestro espiritual ha despertado nuestra visión interna al aplicar el aliviador bálsamo del Sambandha Jnana, un correcto entendimiento del entorno, rescatándonos así de la oscuridad de la ignorancia y colmando todas las aspiraciones de nuestra vida. Le ofrecemos nuestras humildes reverencias. Y ahora vamos a recitar el pranam mantra de nuestra sucesión discipular en el Sri Chaitanya Saraswat Mat que tenemos en nuestro libro de cantos. Comenzando con la traducción del pranam mantra de Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. Postro mi cabeza en eterna reverencia a Gurudeva, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj, el mejor de los acharyas. Él es el eterno vigilante, guardián inquebrantable de la corriente de la devoción pura, cuya forma más excelsa, la dedicación exclusiva a Mahabhava, Srimati Radharani, fluye desde nuestra muy adorable Sri Guru Varga Rupanuga. Y ahora el pranam mantra de Srila Govinda Maharaj, porque hoy estamos celebrando el día de su aparición, vamos a repetir también, ¿no? A traducir a leer en español, ¿verdad? El pranam mantra, la traducción.
Adoro los sagrados pies de loto de su divina gracia, Srila Bhaktisundar Govinda Dev Goswami Maharaj, quien satisface perfectamente los anhelos más preciados de su divino maestro. Adornado con las bendiciones de su Guru Varga, Srila Govinda Maharaj luce resplandeciente. Él es versado en todas las conclusiones de los Vedas, tanto las concebibles, conocidas, como las inconcebibles, desconocidas, y es el seguidor fiel en la línea de sucesión de Sri Rupa. Su hermosa persona divina se recrea con las velocidades del amor puro. Es el gurú del universo entero y el otorgador de la semilla del amor divino al Señor Supremo. Y por último vamos a recitar el pranamantra de Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakak Sridhar Maharaj. Devam divyatanum suchanda vadanam balarka chelanchitam sandrananda puram sadeka varanam vairagya vidyam buddhim Sri Siddhanta nidhim subhakti lasitam saraswatanam varam bandetam shubhadam madeka sharanam nyashishwaram sridharam. Ahora vamos a ofrecer nuestras reverencias a los Vaishnavas puros. Ofrecemos nuestras humildes reverencias a los sagrados pies de los Vaishnavas puros, quienes son como árboles de los deseos, capaces de colmar las aspiraciones de todos los fieles devotos. Los devotos puros del Señor son comparados a un vasto océano de misericordia sin causa, pues liberan a todas las almas caídas de la existencia material. Les ofrecemos todo nuestro respeto. Jaya. Bueno, el día de hoy no vamos a leer como acostumbramos siempre la lectura, ¿verdad?, del Sri Chaitanya Charitamrita. Tenemos ayer concluimos, ¿verdad?, la lectura de la primera parte. Escuchamos de Krishna Das Kaviraj Goswami llamarle primer canto, ¿no?, del Adi Lila. Ayer concluimos esto. Y vamos a tratar, porque al final, justo al final de la lectura del Chaitanya Charitamrita, el autor dice que muchos de estos pasatiempos son narrados en detalle por Srila Krishna Das Kaviraj Goswami. Entonces, antes de comenzar con la segunda parte de la lectura del Chaitanya Charitamrita, recuerden que son tres partes: Adi Lila, Madhya Lila y Antya Lila. La parte inicial, la parte de en medio, Madhya, y la parte final, Antya. Antes de comenzar a hacerlo, vamos a leer un poco del Chaitanya Bhagavata, para que todos conozcamos, ¿no?, esta descripción de los pasatiempos de Mahaprabhu, sus pasatiempos primeros. Pero el día de hoy estamos todos muy contentos, muy gozosos, porque estamos celebrando, ¿verdad?, el día de la aparición de Srila Bhaktisundar Govinda Dev Goswami Maharaj, el discípulo querido de Srila Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj, su sucesor, y el maestro espiritual de Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. Entonces, ¿verdad?, para nosotros pues es un día muy especial. ¿Qué podemos decir para ustedes, ¿no? Ustedes ya han escuchado acerca de las glorias de Srila Govinda Maharaj. Muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de verle, ¿no?, de estar en su presencia, de recibir iniciación de él, de servir su misión. Entonces, alrededor del mundo, en todos los lugares, vamos a glorificarlo. Desde muy temprano, ¿verdad? Por la situación del mundo, hay lugares donde él
ya, donde ya se llevó a cabo, ¿no?, su Vyasa Puja. En la India, por ejemplo, ya se celebró. Y se está, en fin, ya están en la parte, ahorita aquí es de mañana, en la India es ya de noche. Así es que ellos ya celebraron el Vyasa Puja de su Divina Gracia, Srila Govinda Maharaj. Los devotos reunidos, cantando sus glorias, allá en la compañía de Srila Bhakti Tilak Nirija Maharaj, en Tarakeshwar, y en todos los demás templos donde Srila Bhakti Tilak Nirija Maharaj continúa con la misión de Srila Acharya Maharaj. Y en Occidente lo mismo, ¿verdad? En todos los sitios, en todos los templos, va a haber, o ya hubo, o está aconteciendo, o justo ya pasó la celebración de esta fiesta, ¿no?, que a todos los seguidores del Sri Chaitanya Saraswati Mat nos enorgullece. Muy afortunados todos por venir a participar en la misión, en esta rama del árbol del servicio devocional de Sri Chaitanya Mahaprabhu, conocida como el Sri Chaitanya Saraswati Mat. Un nombre, ¿verdad?, que nos recuerda el principio, el expositor original de este concepto del amor divino, a Sri Chaitanya Mahaprabhu y a sus seguidores, así como todo ese espacio de tiempo y de personalidades hasta llegar a la presencia de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Sri Chaitanya Saraswati Mat. Ahí se cubre todo ese espacio. Ese fue el nombre que le dio a esta rama particular del árbol del servicio devocional de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Sridhar Maharaj. Sri Chaitanya Saraswati Mat. Y pues, ¿qué podemos decir, verdad? Srila Govinda Maharaj, a diferencia de su maestro espiritual, él viajó por todo el mundo. Srila Sridhar Maharaj, en ese sentido, fue muy reservado. No es que fuera una persona que no, predicó muy extensamente en la India durante el tiempo de su maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur tampoco salió de la India, no fue a predicar a Occidente, pero él envió, su deseo era de complacer a Srila Bhaktivinoda Thakur, era tan intenso que él envió a algunos de sus discípulos a predicar y los enviaron a Europa, ¿no?, a Inglaterra, porque recordemos, en ese entonces la India estaba todavía bajo, en una buena parte, ¿no?, bajo el gobierno británico, ¿no? Ellos, de una manera como lo han hecho en muchos otros lugares, habían hecho de la India una colonia británica y gobernaban allí. Entonces, naturalmente, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur envió a algunos de los discípulos suyos a predicar a Occidente. Discípulos como Bhakti Hriday Bon Maharaj y Bhakti Sharanga Goswami Maharaj, Aprakrita Bhakti Sharanga Goswami Maharaj. Ese tipo de esfuerzos, ¿no?, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hizo. Srila Sridhar Maharaj también, ¿no?, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur quería enviarlo a la India, porque él se había dado cuenta, por tener bajo su protección en su propia campaña a Srila Sridhar Maharaj como un discípulo suyo, él pudo darse cuenta que ese discípulo particular era una persona muy fina para predicar.
y que no podía ser convencido, no podía ser cambiado. Su fe no podía ser cambiada. Y muchos de ustedes o todos de ustedes ya han escuchado cómo Srila Sridhar Maharaj, refiriéndose a sí mismo como una persona no tan apta, no le dijo a su maestro espiritual que él no pensaba que era la persona más idónea para ir, porque él tenía esta dificultad quizás para escuchar el acento de los ingleses y porque tampoco le gustaría, no pensaba que no era muy a él no le gustaba mucho, ¿verdad?, mezclarse con la conducta irreligiosa, ¿no?, de las personas de Occidente. En fin, de una u otra manera, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur seleccionó a otra persona, en este caso particular a Bhakti Sharanga Goswami Maharaj, la segunda persona que fue enviada a Occidente. Y a Srila Sridhar Maharaj le llegó este dicho, o lo que Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur había dicho de él, ¿no?, que yo quise enviar a Srila Sridhar Maharaj porque es una persona que no puede ser, que su fe es firme y no puede ser cambiado, ¿no?, por las propuestas occidentales, la filosofía occidental. Sin embargo, aunque Srila Sridhar Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, fue un predicador muy, ¿no?, de una proyección muy nacional en toda la India, ¿no?, estableciendo 64 templos. Aún así, Srila Sridhar Maharaj no hizo una prédica tan extensa, pero porque sus compañeros, porque los discípulos de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, sus hermanos espirituales, sabían de su calidad espiritual, todos fueron a buscarlo a él para nutrirse en la ausencia de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, para nutrirse con esas instrucciones que representaban, ¿no?, la esencia de las enseñanzas del Señor Chaitanya Mahaprabhu, tanto del Señor Chaitanya Mahaprabhu como de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Sri Chaitanya Saraswat Mat. Entonces fueron a ese lugar, al Mat, donde se había establecido Srila Sridhar Maharaj, para escuchar de su persona. Esto, ¿verdad?, esto fue muy favorable para muchos seguidores de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, porque encontraron en las enseñanzas, en las explicaciones, en el corazón de Srila Sridhar Maharaj, ese néctar, ¿verdad?, esa realización, esa verdad revelada que escuchaban cuando estaba el propio Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Y una persona que derivó inmenso beneficio de eso fue precisamente Srila Govinda Maharaj, porque Srila Govinda Maharaj no solamente tuvo el amor, el afecto, la instrucción personal de ese devoto, quien fue incluso reconocido por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, ¿no? Perdón. Por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, es decir, Srila Sridhar Maharaj, sino que también fue beneficiado, como su mismo pranam mantra que leemos todos los días lo dice, por todo su Guru Varga, ¿no?, por todos los hermanos espirituales de Srila Sridhar Maharaj que iban ansiosos de ser bendecidos, ¿verdad?, con el néctar de las palabras de Srila Sridhar Maharaj. Y que de esta manera, ¿no?, bendecían también a Srila Govinda Maharaj, ¿no? En el pranam mantra que acabamos de leer el día de hoy, que leemos todos los días, recitamos todos los días, se dice, ¿verdad?, en relación a Srila Govinda Maharaj. Se dice: adornado con las bendiciones de su Guru Varga, Srila Govinda Maharaj luce resplandeciente. Adornado, ¿verdad?
él también describió en su Pranam Mantra para glorificar a Srila Narottam Das Thakur y a Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Ellos están adornados con el polen de la misericordia de los pies del loto de Nityananda Prabhu. Así es que Srila Sridhar Maharaj no salió. Una vez que él predicó extensamente durante el tiempo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, estableció varios templos de la Gaudiya Mat en diferentes lugares. Y finalmente acompañó a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur en su prédica, en sus recorridos, en sus giras por toda la India, ¿no? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur se hizo de un grupo particular de devotos, digámoslo así, de su comitiva, ¿no? Y entre ellos estaba la personalidad de Srila Sridhar Maharaj. Pero una vez que él partió, la naturaleza de Srila Sridhar Maharaj nunca fue la de ser un protagonista, ¿no?, en la campaña del señor Chaitanya Mahaprabhu. Esa fue su naturaleza, pero él acabó siendo un protagonista. Pero de él mismo, ¿verdad? Siempre él mismo se refiere o se refirió de sí mismo como una persona backward pushing man, un hombre que asiste, que ayuda a los demás desde la retaguardia, ¿no? Pero que no, su naturaleza no es la de destacar, la de hacer grandes proyectos o grandes propósitos o grandes trabajos. Todo eso él lo hizo, ¿no?, durante la misión de su maestro espiritual, para servir los pies del loto de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Y cuando Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur partió, él se retiró un poco, ¿verdad? Él entendía que su maestro espiritual no favorecía la devoción en exclusión, solitaria, ¿verdad? En un lugar retirado, en fin, ¿no? Por otro lado, él sabía que su naturaleza no era esa. Él lo había hecho para servir a su maestro espiritual, pero ahora que su maestro espiritual había partido, él, ¿verdad?, no tenía esa naturaleza. Y más bien él deseaba siempre indagar las escrituras espirituales, obtener la esencia de ellas y compartirla con otras personas. Eso lo menciona él, ¿verdad?, aquí en su libro, en el Sri Sri Prapana Jivanamrita, que ahora por la labor de Srila Bhaktipavan Janardhan Maharaj ya tenemos, y de sus asociados, ya tenemos en español, ¿no? Sriman Jaivalai Prabhu también, ¿verdad?, asistió a Maharaj en este libro que él tanto deseaba publicar en el idioma español. Y aquí en la página de atrás, ¿qué es lo que dice?, ¿no?, hablando de esta actitud de Srila Sridhar Maharaj, de ser siempre una persona introspectiva, cuya naturaleza era la de, como dijimos, ¿no?, indagar acerca de la esencia de las escrituras y compartir eso con otras personas en pequeños círculos. Dice: las abejas, embriagadas en el festival de beber la miel de los pies del loto del Señor, con su zumbido cantan incansablemente sus glorias, mientras que gotas de miel caen de sus bocas y se esparcen por doquier. Para mi propia esperanza divina, cuidadosamente he recogido aquí algunas de esas gotas, y por ello, una y otra vez, yo adoro el polvo de los sagrados pies de loto de esos santos. En verdad, todos los que conocieron a Srila Sridhar Maharaj, qué mejor ejemplo hay para esgrimir que a Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Todos los que lo conocieron a él se quedaron siempre muy asombrados y muy contentos de tener su asociación, su compañía, ¿verdad? Porque esas gotas de miel a las que se refiere aquí Srila Sridhar Maharaj
que siempre estuvo recogiendo, ¿verdad? Y que para el beneficio de todas las almas, todos ellos, ¿no? Todos sus hermanos espirituales derivaban un beneficio muy grande de ello. Todos ellos, ¿verdad?, concluyeron que en la ausencia de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur era muy bien de ellos el que fueran a tomar refugio y guía de su hermano espiritual. Entonces Srila Sridhar Maharaj no viajó extensamente por todo el mundo, como lo hizo Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Pero Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada siempre, ¿verdad?, en momentos muy claves de sus pasatiempos, él, ¿verdad?, siempre tomó la asociación, la compañía de Srila Sridhar Maharaj. Incluso antes de convertirse, como lo diría Srila Govinda Maharaj, en un predicador mundial, ¿no? Él ya disfrutaba, apreciaba mucho de corazón la asociación bendita de Srila Sridhar Maharaj. Y él pasó mucho tiempo, ¿no?, en la asociación de Srila Bhakti Rakak, Sridhar Dev Goswami Maharaj. Si bien Srila Sridhar Maharaj no tuvo esta récord, ¿verdad?, en su currículum de viajar por todo el mundo, ¿no?, sin embargo sus instrucciones han venido, ¿no?, a recorrer todo el mundo. Y eso se hace, o eso se hizo, por la labor de Srila Govinda Maharaj. Srila Govinda Maharaj sí viajó por todo el mundo, ¿no? Hay muchos ejemplos así, hemos escuchado, por ejemplo, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, su maestro espiritual, Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj. Él prácticamente siempre estuvo morando en los lugares sagrados, en Sri Vrindavan Dham y en Sri Navadvip Dham, ¿no? Y no salió prácticamente de ahí. Pero Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur predicó extensamente por toda la India, en los sitios, en las ciudades, en las aglomeraciones urbanas donde, ¿verdad?, los principios de la religión están más encarnizados. Entonces, ¿no?, una naturaleza muy diferente de la que tuvo su maestro espiritual. También hemos visto de Narottam Das Thakur, ¿no? 18 veces fue, como dice Srila Govinda Maharaj, 18 veces fue rechazado por Srila Lokanath Goswami. Finalmente Lokanath Goswami no pudo sino brindar de su refugio a este devoto inmaculado, ¿no?, a Srila Narottam Das Thakur. Entonces Srila Lokanath Goswami no tuvo más que un solo discípulo. ¿Quién? Srila Narottam Das Thakur. Pero Narottam Das Thakur comenzó a iniciar, ¿no?, a miles y miles de personas en Bengal. Él no era un brahmin, él había nacido en la familia de un rey, ¿no? Krishnananda creo era el nombre de su padre. No me recuerdo el nombre de su mamá. Pero quizás alguien nos pueda ayudar en ese sentido y poner el nombre, ¿no?, de los padres, tanto del padre como de la madre de Srila Narottam Das Thakur. Pero él predicó, y también fue muy controversial porque mucha gente pensaba, ¿cómo es que una persona que no es brahmin va a iniciar a los brahmines? Y cuando iban a discutir con él, acababan aceptando iniciación de él, ¿no? Entonces así hemos visto, hay muchos ejemplos de ello. Y Srila Govinda Maharaj, ¿verdad?, él, a pesar de que su maestro espiritual nunca salió de la India, Srila Govinda Maharaj viajó por todo el mundo 23 o 24 ocasiones, alrededor del mundo, en todas partes, ¿no?, bendiciendo a toda la gente, y principalmente a los miembros de su familia espiritual, de esta rama trascendental del árbol del Señor Chaitanya Mahaprabhu, el Sri Chaitanya Saraswati Mata, ¿verdad? Él llevó a cabo, él develó
la predicción de Srila Sridhar Maharaj, que escribiese en ese verso, ¿no? Sri Chaitanya Saraswata Matavara Udgita Kirtir Jaya Srim. Que el Sri Chaitanya Saraswat Mat, ese gran templo de la devoción, está ubicado, está establecido, luce resplandeciente en Sri Navadvip Dham, en Sri Koladvip, en la ribera, ¿no?, del Ganges. Ahí luce resplandeciente el Sri Chaitanya Saraswat Mat. Y sus devotos adoran a Sri Guru Gauranga Gandharva Govinda Sundar. Y cantan, ¿verdad?, las glorias siguiendo la tradición de Sri Chaitanya Mahaprabhu y de Nityananda Prabhu y de sus asociados. Su bandera ondea en todo lo alto, esparciendo sus glorias por todo el mundo. Algunos de los hermanos espirituales que buscaban siempre la asociación de tal alma tan extraordinaria, algunos de sus hermanos espirituales, cuando iban a verlo y veían ese verso, ¿no?, y que Srila Sridhar Maharaj en ese entonces solamente tenía una pequeña cabaña con una vara de bambú muy alta, con una bandera en lo alto, ¿verdad? Y cuando veían ese verso decían, ese es Srila Sridhar Maharaj, qué optimista, ¿no? Con un poco de humor ellos veían, ¿no? Este es Srila Sridhar Maharaj, ¿no? Está aquí en Sri Navadvip y dice que las glorias del Sri Chaitanya Saraswat Mat se esparcen por todo el mundo. Pero lo que una gran alma predice o ve, ¿verdad?, muy claramente en el futuro por venir, eso se convierte siempre en realidad. Así es que Srila Govinda Maharaj, ¿verdad?, él develó esa predicción de Srila Sridhar Maharaj. Y ahora, ¿verdad?, en todo el mundo se cantan las glorias de la misión establecida por Srila Sridhar Maharaj. Srila Govinda Maharaj recorrió, ¿no?, todo el mundo, visitando las casas de los devotos, estableciendo templos, fincas, comunidades rurales y sobre todo brindándole, ¿verdad?, amor, dulzura, afecto, ¿no?, aquellos que estaban siempre, ¿no?, que se habían quedado sin el refugio de una persona genuina, un representante de la gloria de Sri Navadvip Dham. Entonces, si bien, ¿verdad?, Srila Govinda Maharaj es discípulo de Srila Sridhar Maharaj, él, ¿verdad?, en él vimos un poco esos pasatiempos que quizás, claro, nos hubiera gustado a todos ver de parte de Srila Sridhar Maharaj, pero ese no fue el caso, ¿no? Al contrario, Occidente vino a tocar la puerta de Srila Sridhar Maharaj, ¿no? Una vez que Bhaktivedanta Swami Prabhupada había tenido éxito en Occidente, él fue, ¿verdad?, siempre a buscar la compañía de Srila Sridhar Maharaj y a platicarle de todo el éxito que estaba teniendo por la gracia de Sri Guru y de los Vaishnavas. Y quiso siempre, ¿verdad?, que sus devotos occidentales escucharan, ¿no?, de Srila Sridhar Maharaj. Cuando ellos ya no estuvieron aquí presentes, Srila Govinda Maharaj entonces viajó, ¿no?, por todo el mundo, con mucha fuerza, ¿no?, con mucha, en fin, ¿no?, para los devotos que estaban en la ausencia de estas personalidades, de estos discípulos, de estos seguidores de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, la visita de Srila Govinda Maharaj vino a retomar, vino a otra vez, ¿verdad?, reforzar esa comunión, ¿verdad?, con un Vaishnava puro. En fin.
Él estuvo con nosotros en todos los países. No solamente lo vimos en la India cuando teníamos la oportunidad, el privilegio, el honor de ir allá y de asociarnos con su persona, ¿verdad? De servir su misión, pero él viajó y él vino, ¿no? Por todo el mundo. Él viajó por todo el mundo y vino a nuestros países, vivió en las casas de las familias, de los devotos, de sus asociados, estableció la fe, ¿verdad?, en sus corazones. Y muchas de las canciones de los Artics, son composiciones suyas, ¿no?, que él ha establecido y que nosotros glorificamos, ¿verdad?, con ellas, su misión, sus devotos, sus deidades. Un embajador, ¿no?, de la campaña del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Hoy es, ¿verdad?, ese día cuando estamos celebrando el día de su aparición, el día de su cumpleaños. Nosotros durante todo el año, ¿verdad?, recibimos siempre los mensajes de ustedes, las noticias de ustedes, quienes nos avisan: Maharaj, hoy cumplió años nuestro hermano espiritual, fulano de tal. Hoy cumplió años nuestra hermana, fulana de tal. Hoy cumplió años los hijos o las hijas de ellos, etcétera, ¿no? Hoy nació un niño. El cumpleaños siempre es algo muy feliz. Y dentro de la tradición espiritual, afortunadamente, no es diferente, ¿verdad? El cumpleaños del maestro espiritual, el día de su advenimiento, es recordado de una manera muy especial, como una gran bendición para todo el mundo. ¿Por qué? Porque a través de él nosotros, ¿verdad?, las almas caídas, tenemos la oportunidad de acercarnos, ¿no?, a nuestra herencia espiritual, a la gracia que el Señor ha venido a distribuir aquí mismo en este mundo para el beneficio de todas las almas caídas. Ofrecemos nuestras reverencias a los pies del loto de los Vaishnavas puros, quienes son como árboles de los deseos, capaces de satisfacer, de colmar las aspiraciones de todos los fieles devotos. Los devotos puros del Señor son comparados a un vasto océano de misericordia sin causa. ¿Por qué? Porque liberan a las almas caídas de la existencia material. Entonces así, ¿no?, de esa manera, muy dulce, muy accesible, ¿no? Srila Govinda Maharaj, muy inteligente, ¿verdad? En el servicio de Srila Sridhar Maharaj, no podemos sino imaginar que el Señor envió a Srila Sridhar Maharaj a Srila Govinda Maharaj, ¿verdad?, para ponerlo en las mejores manos. En las mejores manos. Y escuchamos de voz propia de Srila Govinda Maharaj, como muchas veces él, ¿verdad?, cuando aparentemente no había forma, ¿verdad?, de realizar algún trabajo o algún servicio, él siempre tenía esa brillante visión como para sugerir resolverlo de la mejor manera. Srila Sridhar Maharaj, ¿verdad?, finalmente el amor, el afecto, las bendiciones de Srila Sridhar Maharaj con Srila Govinda Maharaj, por supuesto, ¿verdad?, que no tienen igual. Y Srila Govinda Maharaj de una manera muy generosa, no como a veces vemos durante la práctica espiritual, hay un poco no sé,
en la práctica espiritual, no me refiero al Vaishnavismo ni a ningún, pero siempre vemos que a veces hay un poco de presunción, ¿no? De presunción, como si una persona, ¿verdad?, pensara o se presentara como que él es una persona de un nivel muy elevado, ¿no? Pero esa no fue la conducta de Srila Govinda Maharaj. Su conducta siempre fue la de atender la verdad, la de servir, la de ser un sirviente. Pero su servicio, ¿no?, siempre resultó ser incomparable, extraordinario, ¿no?, milagroso. Una vez que partió también Srila Sridhar Maharaj, la forma como él, como dijimos, develó, ¿verdad?, el Sri Chaitanya Saraswat Math, la predicción de Srila Sridhar Maharaj por todas partes del mundo, es extraordinario. Y las cosas, ¿verdad?, como le fueron dadas a él, nadie puede sino entender que eso es un milagro, que eso no es un acontecimiento normal, ¿no? Esa adquisición del templo de Brindavan, ¿verdad?, el terreno de Brindavan, qué bárbaro. Y así, ¿no?, muchas cosas muy maravillosas que sucedieron durante su vida, ¿no? Siendo un muchacho joven, un brahmin, nacido en una familia de brahmínica o brahmin, siendo protegido por el señor Shiva desde su mismo nacimiento por petición de su señora madre, siendo instruido en las canciones por su papá, y posteriormente como un asociado de Srila Sridhar Maharaj, ¿verdad? Él fue llevado ahí, a ese lugar donde estaba Srila Sridhar Maharaj, para recibir no solamente la más alta educación espiritual, sino para recibir el afecto, ¿no?, de Srila Sridhar Maharaj. Así que la envidia, ¿no?, nunca estuvo presente en el corazón de Srila Govinda Maharaj. Algunas veces cuando él, con mucho cariño, ¿verdad?, y con mucha generosidad, siendo misericordioso con los devotos que se asociaban, los devotos que, ¿verdad?, recibían su gracia, cuando él contaba un poco acerca de su vida, de sus episodios, de su servicio con Srila Sridhar Maharaj, él comentaba, ¿no?, que él siempre se había sentido muy, muy protegido, ¿no?, muy protegido y muy amado por Srila Sridhar Maharaj. Y por lo tanto no había en él, ¿verdad?, esta cuestión de envidia, porque él había sido, ¿no?, bendecido de una manera muy abundante con el afecto, con el amor, con el cariño de su maestro espiritual. Entonces, ¿dónde iba a estar ese sentimiento de insatisfacción? No, un corazón libre de la envidia, un corazón Vaishnava y por lo tanto muy generoso. Srila Govinda Maharaj nunca fue una persona así, ¿no? No sé si estoy cometiendo una falta en decirlo, pero acartonada, presuntuosa, no. Al contrario, ¿verdad? Muchas veces a través de su acción quitó esa presunción, ese acartonamiento, por lo menos de un servidor, o trató, ¿verdad?, de enseñarme acerca de cómo quitar esa presunción, ese acartonamiento, esa falsa actitud de querer representar lo que no es uno. Eso él lo hizo, pero siendo tan accesible, tan generoso, ¿no?, tan afectuoso. Era difícil
difícil de imaginar. Sus tratos, su compasión, el ver, ¿verdad?, a personas como uno, ¿no? Ignorantes, en muchos sentidos ofensivas, ¿verdad? Y hacernos sentir que teníamos el aprecio, ¿no?, de él, ¿verdad?, que era una persona, un recipiente genuino de la gracia del Señor, tan bendecido por su maestro espiritual, ¿no?, por Sridhar Maharaj. Entonces muy uno así, uno se siente como una persona muy caída, ¿verdad? Muy baja, con mucha vergüenza de su propia vida, de su propia existencia. Pero al mismo tiempo, ¿no?, él lo hacía sentir a uno como una persona, ¿verdad?, con esperanza, ¿no?, con esperanza, por su trato, Y la pena de uno es que uno se sentía, ¿verdad?, muy disparejo, ¿Cuántas veces no? Tal vez uno anheló tener un poco más, ser un poco más favorecido por la providencia para poder servirle de una manera adecuada. Pero, ¿no? ¿Cómo se puede servir al sol brillante? ¿Cómo se puede servir al devoto, ¿no?, al Vaishnava, quien lo tiene todo? Bueno, pues hoy vamos, ¿verdad?, en todos los templos, en los templos que nos falta, en los templos que estamos ahorita en Occidente, apenas amaneciendo, tenemos aquí a todos los devotos tratando de organizar y en este humilde intento de celebrar, en la medida de nuestra capacidad, comunidades muy abundantes de miembros, de devotos, de seguidores, seguramente que van ¿verdad?, a reunirse y van a hacer una gran celebración. Otros un poco más modestos, igualmente, ¿no?, celebraremos con nuestro corazón. Es lo único que podemos, ¿verdad?, nuestros sentimientos. Es lo único que tenemos de valor con lo cual acercarnos, ¿no?, a Srila Govinda Maharaj y a sus seguidores, a sus sucesores, a estos hermanos y hermanas espirituales, ¿no?, que Él mismo nos ha dado y que no podemos, ¿verdad?, repagar, que no podemos, ¿verdad?, compensar la compañía, la asociación de ellos. Madhavasundar, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Descansaste bien? ¿No pasaste frío? Algo. Está haciendo frío aquí en Ticul. Sobre todo en la madrugada, ya cuando el sol sale ya se compone. Pero bueno, hoy entonces vamos todos a celebrar, ¿no?, el día de la aparición de su divina gracia, Srila Bhaktisundar Govindadev Goswami Maharaj. Piensa mal aquel que cree que el Vaishnava muere. El Vaishnava glorifica siempre el santo nombre. No me recuerdo, pero ojalá y pudieran subir esa traducción, ¿no?, del verso.
El Vaishnava en vida se ocupa en el servicio del Señor y muere para vivir. Mientras vive, él distribuye el santo nombre del Señor por todas partes. Piensa mal aquel que, razona mal aquel que piensa que el Vaishnava muere. ¿No? Nuestra oración el día de hoy es que podamos, ¿no?, algún día ver de nuevo a ese sol brillante, a ese Padre amoroso, guardián, ¿no?, seguidor, fiel y destacado de Sridhar Maharaj y recipiente de la gracia de su Guru, ¿no? Jai, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Pues no vamos a hacer muy larga la transmisión el día de hoy, porque queremos, ¿verdad?, que todos ustedes también, aquellos que están por celebrar el día de la aparición de Srila Govinda Maharaj, lo hagan, así como ya lo hicieron otras hermanas y hermanos espirituales en diferentes partes del mundo. A todos les enviamos, ¿no?, especialmente el día de hoy, un saludo con mucho afecto, con mucho respeto, con nuestras reverencias, ¿no?, a sus pies, y con mucho agradecimiento, ¿no?, de que nuestros guardianes como Srila Govinda Maharaj nos hayan dejado después de su partida su misión, ¿no?, sus deidades, sus devotos, para, ¿verdad?, de esta manera tratar, ¿no?, de servirlos. Se llama Sundari, buenos días. Jai, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai. Y aquí tenemos no tenemos la lista porque, bueno, pues el día de hoy también, ¿verdad?, Janaki está ocupada como todos los devotos aquí en el Seva Ashram, de parte de todos aquí, Siddhi, Lalasa, Devidasi, Janaki, Janavi, Abhay Chaitanya Prabhu, su esposa Syama Sundari, sus hijos Lalit, Amit Krishna, Sarveshwar, Mahalakshmi, Lalita Sundari, ahorita ya está aquí con nosotros, llegaron ayer en la noche Krishna Kanti, sus hijos Madhava Sundar, Brajarani, Gaurangi, y hoy va a llegar el papá de ellos, Prabhu Damodar, con su hijo mayor, con Krishnananda, y de los demás devotos que gusten, ¿verdad?, venir durante el día de hoy, acompañarnos, de parte de todos, ¿no? Les enviamos nuestras humildes reverencias y un saludo con mucho afecto. Nosotros aquí, al igual que ustedes, los que ya celebraron esta fecha tan importante, vamos a prepararnos, ¿verdad?, para hacer lo mismo. Nitai Gaur Premanande Hari Hari Bol Jai Vishnupad Paramahamsa Paribraja Kacharya Varya Stotra Sattasi Srimad Srila Bhakti Tilak Niriha Maharaj ki Jai Jai Vishnupad Paramahamsa Paribraja Kacharya Varya Stotra Sattasi Srimad Srila Bhakti Pavan Janardhan Maharaj ki Jai Jai Vishnupad Paramahamsa Paribraja Kacharya Varya Stotra Sattasi Srimad Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj ki Jai Jai Sri Chaitanya Saraswat Mata Acharya Bhakta Vrinda ki Jai
Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Srila Bhakti Paramahamsa Paribraja Kacharya Varya Stotra Satasi Srimad Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paribraja Kacharya Varya Stotra Satasi Srimad Srila Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jaya Sapari Kara Sri Sri Guru Gauranga Nimai Sundar Sri Chota Gaura Radha Govinda Sri Giriraj Ki Jai. Jai Jai Om Vishnupad Paramahamsa Paribraya Kacharya Varya Sotra Saptasi Srimad Srila Bhagavan Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Gaura Kishore Das Babaji Maharaj Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Bhakti Sachitananda Bhaktivinoda Thakur Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Srila Vaishnava Sarvabhauma Sri Jagannatha Das Babaji Maharaj Ki Jai. Sri Rupanuga Guru Varga Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai. Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Prem se kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Sri Sri Rupa Sanatana Bhatta Raghunath Sri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunath Sat Goswami Prabhu Ki Jai. Sri Sri Swarup Damodar Sri Roy Ramananda Di Gaura Shakti Bhargo Ki Jai. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Vasati Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopinata Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhana Ki Jai. Sri Sri Balabhadra Subhadra Jagannath Ji Ki Jai. Akar Mat Raja Sri Chaitanya Mat Ki Jai. Sri Tadiya Saka Mat Ki Jai. El Sri Chaitanya Saraswat Mat de Sri Navadvipdam Ki Jai. Toda la gloria a todos los centros en la India, alrededor del mundo y en la República Mexicana del Sri Chaitanya Saraswat Mat Ki Jai. El Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevasram de Tikul Yucatán Ki Jai. Jai, su divina gracia Srila Se Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Granta Raja Srimad Bhagavatam Sri Chaitanya Charitamrita Sri Chaitanya Bhagavata Ki Jai. Srila Krishna Das Kaviraj Goswami Srila Vrindavan Das Thakur Ki Jai. Sri Krishna Dvaipayana Veda Vyas Ki Jai. Sri Gauda Mandal Sri Braja Mandal Sri Chetra Mandal Ki Jai. Sri Gangamai Jamunamai Ki Jai. Sri Mayapur Yogapit Ki Jai. Sri Mati Tulasi Maharani Ki Jai. Sri Bhakti Devi Ki Jai. Bhakta Pravara Sri Pralat Maharaj Ki Jai. Bhakti Vigna Vignasana Sri Nrsimha Dev Ki Jai. Sri Lakshmi Nrsimha Dev Ki Jai. Sri Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Hoy estamos celebrando el glorioso día de la aparición de su divina gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Avirvav Titi Maha Mahotsav Ki Jai. Jai Sri Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Toda la gloria a los devotos reunidos Ki Jai. Toda la gloria a todos los devotos que han estado presentes en la transmisión de la lectura del Sri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Jai Sripad Bhakti Kishore Narasimha Maharaj Ki Jai. Jai Sripad Bhakti Vijay Trivikram Maharaj Ki Jai. Jai Srila Sripad Bhakti Sajan Ujwal Sajan Maharaj Ki Jai. Y ya mencionamos a todos los demás acharyas del Sri Chaitanya Saraswat Mat Ki Jai. Jai Sri Harinam Sankirtan Ki Jai. Jai, toda la gloria a los devotos reunidos Ki Jai. Nita y Gor Premanande Hari. Que todos tengan una excelente celebración del día de la aparición de Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai.